dándole gracias. Vamos a darle gracias al Señor por esta clase, por este tiempo que el Señor va a hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Y Señor, te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque solamente tú eres el único precioso que nos haces crecer. Gracias porque solamente de ti viene el crecimiento, el entendimiento, el conocimiento de tu palabra. Hoy yo te pido que seas tú, precioso Espíritu de Dios, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, porque sabemos, precioso, que tú necesitas de nosotros un corazón limpio y puro. Enséñanos a mantener un corazón limpio y puro, enséñanos a crear en nosotros un corazón limpio y puro. Sabemos que tú eres el que haces la obra. Nosotros disponemos todo esto. Sé tú dando esta clase, sé tú, precioso Espíritu de Dios, dando esta enseñanza, porque solamente tú eres el único que puedes enseñarnos cómo tener un corazón limpio y puro delante de ti. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan hermosa que has traído a mi vida. Y hoy, Señor, pido que cada una de las personas que escucha esta clase llegue, Señor, a sus corazones, pero sobre todo traiga una conversión, que nosotros, Señor, a través de esta información podamos transformar nuestro corazón para que nosotros seamos, Señor, tal cual tú lo dices que somos, Señor. Gracias porque esta palabra cae en una tierra fértil, trae fruto en abundancia y declaramos, Señor, que da fruto en el nombre de Jesús. Bueno, pues gracias a todos los que se están conectando y vamos a comenzar con nuestra clase. Nuestra clase es un corazón puro, ese corazón que sabes que Dios necesita de nosotros. Es una clase preciosa, preciosa. Son dos talleres, el de esta semana y el de la otra. Puede ser que lo extienda uno más, porque está muy, muy bonita la clase, pero tiene mucho conocimiento en el momento en que vamos a aprender de la actitud de David. Eso es lo que vamos a aprender. Y bueno, el versículo clave está en 1 Samuel 14 y también viene en Hechos 13:22 y dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Fíjate, él dice, esto importante, que el corazón de David era ese corazón que hacía la voluntad de Dios. Y aquí podemos encontrar algo hermoso. Nuestro corazón necesita hacer la voluntad del Padre. Hacer lo que está escrito en su palabra, eso es lo que el corazón, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Que nuestro corazón sea un corazón sensible a su palabra, que nuestro corazón sea un corazón receptible, pero receptible, ¿sí? ¿Así se dice? Sí, receptible, y que nosotros a través de cómo estamos conociendo la palabra de Dios seamos transformados. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocer el corazón de David, aprender cuáles eran sus reacciones, cómo David reaccionaba y cómo nosotros podemos desarrollar y lograr en nuestros corazones un corazón puro delante de Dios. ¿Ok? Vamos a ver esto primero. ¿Qué endurece el corazón? ¿Cuáles son las cosas que endurecen nuestro corazón? Porque muchas veces el corazón duro que habla la Biblia, muchas veces nosotros no podemos recibir esa palabra de Dios. ¿O qué es lo que sucede? ¿Por qué la Biblia llama un corazón endurecido? Y este corazón endurecido se forma a través de la amargura, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, el dolor, la necedad, la rebelión, la desobediencia, los placeres desenfrenados, la vanagloria, el orgullo, la ansiedad, la traición. Y se vuelve un corazón como el faraón. Entonces, Dios, cuando el corazón está duro, el corazón de una persona está duro, la misma circunstancia va haciendo que el corazón se vuelva más duro y por consiguiente es muy difícil escuchar la voz de Dios. El corazón que se endurece es un corazón, el corazón que está duro prácticamente es un corazón que ha sido engañado por el pecado. Esto viene en Hebreos 3, del 7 al 7 y 8, y el Espíritu de Dios nos dice, cuando oigan su voz,
no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. O sea, aquí vemos que la dureza del corazón no permite escuchar la voz de Dios, no permite que nosotros escuchemos lo que Dios nos está tratando de decir, no permite que nosotros tengamos ese entendimiento en su palabra. Entonces, esta es una de las razones, prácticamente yo les podría decir en resumen, lo que hace un corazón duro es la falta de perdón y es el engaño que el pecado trae a nuestra vida, ¿no? Entonces, nosotros podíamos pensar, o al menos yo en el mundo pensaba, que pues el tiempo curaba las heridas, ¿no? Y este pensamiento lo único que trae a nosotros es dolor y trae a nuestra vida más daño. O sea, es una mentira, el tiempo no cura nada. El único que cura las heridas del alma es Jesucristo, es el Espíritu Santo, ¿a través de qué? De la disposición. El decir, ¿sabes qué, Señor? Sí quiero. ¿Cuál es la introducción? La introducción está un poco larga, pero bueno. Primera de Samuel 17:7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo he rechazado, los he rechazado. El Señor no ve las cosas de la misma manera que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Aquí nosotros vemos cómo muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, por el físico, tal vez por las cosas que la gente hace o cómo se expresa o muchas cosas, pero el Señor dice algo importante, no hay que juzgar por las apariencias, porque el Señor lo que Él ve es el corazón. El Señor no ve nuestros logros, el Señor no ve nuestros esfuerzos, Él ve la condición de nuestro corazón. Vamos a aprender un poco del rey David. Vamos a ver de esos defectos que el rey David tenía. Ajá. Vamos, aquí puse algunos, no puse todos, pero vamos a, porque creo que sería imposible juntar todos, pero bueno. Él no era un hombre perfecto. Era culpable de muchos errores muy graves. Era matador de gigantes, abusador de poder. Era encubrimiento, engañó, fue traidor, fue mentiroso, fue adúltero y fue asesino. No era un hombre impresionante desde la perspectiva física, no era el líder entre sus hermanos y aún respetado por ellos. No obstante, Dios lo escogió para que él fuera el rey de Israel. Pues aquí vemos algunas cualidades, bueno, no cualidades, algunas cosas que el rey David hizo. Y la buena noticia para David en medio de todo esto es lo que dice el Señor en Samuel, con Samuel en ese momento. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primera de Samuel 6:17. Saúl era un hombre alto, el rey que estaba anterior, ¿no? Era un hombre alto, era un hombre que impresionaba, era un hombre de buena apariencia, era un hombre apuesto. Ajá. Por eso es posible que Samuel hubiera buscado a alguien semejante a Samuel, pero no. Dios le advirtió que no se guiara por las apariencias para juzgar a una persona. Esto limita o desgasta o descarta las posibilidades o las cualidades que una persona tiene. Las apariencias físicas en la sociedad a veces son admirables, pero las apariencias no nos revelan el carácter de la persona, ni tampoco nos muestran su valor, eh, su valor verdadero. Entonces, muchas veces no nos podemos dejar llevar por las apariencias, ¿no? Es mejor observar, es mejor escuchar, ¿no? Y tal vez orar cuando se trata de elegir a una persona. Pero fíjate bien, hay personas que dedican horas enteras en el día en su apariencia física y debemos de dedicar más tiempo a nuestro corazón, a nuestro carácter. Solo Dios y nosotros mismos sabemos cómo es realmente nuestro corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasos estamos dando para mejorar la actitud de nuestro corazón? Nosotros necesitamos movernos. Nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Ajá, porque acuérdate bien, nuestras actitudes son eso que hay en nuestro corazón. O sea, ese reflejo, como nosotros actuamos, es la condición del corazón. Pablo afirma en uno de sus discursos
que cuando el rey David fue removido por la desobediencia, el rey Saúl, perdón, el rey Saúl fue removido por la desobediencia, el Señor levantó a David, en lo cual Dios también testificó y dijo, he aquí David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. O sea, aquí vemos nuevamente, que es el mismo versículo con el que empezamos, cómo es importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Saúl fue destituido, fue quitado del trono. ¿Por qué? Por la desobediencia. Él dejó de confiar en Dios. Así que Dios tuvo que mandar a Samuel para poder ungir a David. Y el Espíritu de Dios estaba sobre David. Pero, ¿sabes? Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Él prácticamente desobedeció a Dios. Hubo un momento que fue esa gota que derramó el vaso, cuando él esperaba una respuesta de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Saúl fue y buscó un adivino. Y cuando Saúl busca el adivino, prácticamente es cuando Dios dice, hasta aquí has llegado. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo esta actitud es la que destituye a Saúl del trono. Comencemos. Aquí vamos a comenzar. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando nos hacen enojar? Cuando nos hacen daño, cuando estamos siendo agredidos o menospreciados, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nosotros reaccionamos a esto? Oramos y le decimos, Señor, que caiga tu fuego consumidor, carbones encendidos, la ira de Dios sobre esta persona. Señor, mira lo que me están haciendo. ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Levantamos este tipo de oraciones? ¿O abrimos la boca para maldecirlo? ¿O le deseamos el mal? ¿O de plano deseamos que la justicia de Dios? O sea, decimos, Señor, yo creo en tu justicia, ¿no? Y de tu justicia nadie se escapa, ¿no? Pero pues no es tanto creer en la justicia de Dios, ¿sabes? Nosotros hemos aprendido últimamente que lo que nos castiga es el pecado, ¿no? Entonces la paga del pecado es la muerte, pero aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos reaccionando cuando nos están ofendiendo, cuando nos están agrediendo, cuando nos están tratando mal, nos están haciendo daño? ¿Cuál es nuestra reacción? O sea, eso es lo más importante, ¿cómo nosotros reaccionamos a esto? ¿Ok? Absalón, híjole, era el rey de David. Mira, si se trata de hijos, creo que, en mi punto de vista, le ha de verdad dado muchos, no sé, es tremendo lo que Absalón, perdón, dolores de cabeza. Dolores de cabeza. Es lo que, imagínate lo que hizo Absalón siendo el hijo del rey David. Este hombre, Absalón, escuchaba consejos constantemente de la gente y, ¿sabes? Esos consejos eran totalmente equivocados. Ajá. Entonces, él, aparte de que eran los consejos que él buscaba a la gente, eran consejos equivocados que le hacían daño. Absalón había matado a su medio hermano, que es Amón. ¿Por qué lo mató? Porque pues Amón violó a su hermana, a su media hermana. Entonces, él, en modo de venganza, o sea, era un hombre vengativo, lo mató a él. Otra cosa terrible que hizo Absalón, se acostó con las mujeres, con las concubinas de David. ¿Sabes para qué? Para deshonrarlo. Llevó un ejército en contra de su padre y se proclamó rey de Israel con el fin de quitarle el trono. Planeó matar a su padre, el rey David. Esto es lo que Absalón hacía. Entonces, así que David respondió, vamos a ver la respuesta de David a esto. En 2 Samuel 18:5, entonces el rey, ¿qué es lo que hace? Levanta un ejército, empiezan a levantar un ejército y en este ejército van y buscan a Absalón. Entonces, Absalón empiezan a pelear, pero aquí hay algo bien importante. David, junto con su ejército, era un ejército poderoso. Entonces, Absalón lo que quería era quitarle al reino. Y aquí empezó una guerra. Entonces, hay una guerra entre padre e hijo. Absalón tenía el conocimiento que su papá era un poderoso guerrero. En 2 de Samuel da una instrucción. Entonces el rey le dio la instrucción, la orden, a Joab, a Abisai y a Ietai. Ellos eran sus comandantes. Por coincidencia, y le dijo a Absalón, les dijo a ellos, tengan bondad del joven Absalón.
O sea, tengan bondad de él, sean bondadosos con él, no lo vayan a matar prácticamente. Y hubo una matanza de 20,000 hombres, imagínate, en esta guerra. David se tuvo que quedar en el castillo, ajá, en el palacio, y fueron todos sus hombres a pelear. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay una guerra, una matanza, 20,000 hombres pierden la vida. Absalón era un hombre que tenía el cabello largo y él del cabello así se cuelga porque dice la palabra de Dios que muere entre el cielo y la tierra, muere colgado de un árbol. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el capítulo 18 del versículo 12? No matarías al hijo del rey porque uno de los soldados vio que estaba Absalón colgado. Y le dijo, no matarás al hijo del rey, ni por 1,000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todo, todos escucharon lo que el rey les dijo. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Estas fueron las palabras de David. Basta ya de tonterías, dijo Joab. ¿Y sabes qué hizo Joab? Joab fue y lo mató. Enseguida Joab tomó 3 llagas y se las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo en el gran árbol. Y Joab mató a Absalón. Aquí empieza, yo voy y le doy la noticia al rey, para no hacerles el cuento tan largo, llega la noticia a David. Entonces, fíjate la actitud de David. Este es un punto importante, lo que David está haciendo. Entonces el rey David se sintió abrumado por la emoción. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar amargamente. Y mientras subía, clamaba, oh, hijo Absalón, hijo mío Absalón. Escucha esto, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh Absalón, hijo mío. Y esto sucedió y David lloraba. ¿Por qué? Porque es la vida de su hijo. Entonces, si tan solo, estas eran sus palabras, yo hubiera muerto en tu lugar. Ujú. Entonces David entró en luto y lloró por él, y lloró. Y el pueblo entró en tristeza. O sea, todos, ajá, entraron y decían, bueno, pues si derrotamos al enemigo, ¿qué fue lo que pasó? Porque realmente no entendían. Absalón en ese momento era el enemigo, pero David estaba totalmente triste, estaba en luto, o sea, era todo lo contrario. Pero en 2 Samuel 19, versículo 5, fíjate que lo que dice esto. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo, hoy salvamos su vida, a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas y a sus concubinas. Sin embargo, al actuar de esta forma, hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Híjole, este está tremendo, versículo 6. Dice, parece que usted ama a los que odian, a los que lo odian, y odia a los que lo aman. O sea, totalmente al revés. O sea, nosotros podríamos ver con estas actitudes de Absalón que realmente David amaba a Absalón. Y podríamos pensar, bueno, pues es su hijo, el amor a los hijos todo lo puede, todo lo soporta, no importa, es mi hijo, yo lo amo, ¿sí? Pero aquí vemos lo que sucedió en este ejemplo, pero veamos otro ejemplo de la actitud de David. Aquí vemos cómo David con Absalón, pues él dijo, hubiera preferido yo morir en vez de que tú murieras. Ujú. Entonces, vemos algunos ejemplos de otras reacciones de David. Saúl busca a David para matarlo y David tuvo la oportunidad de matarlo primero y, ¿sabes? David no lo hizo. Ajá. Surgieron algunos años donde la envidia de Saúl estaba buscando a David ¿para qué? Para matarlo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? David dice, no, en 1 Samuel 24, versículo 6, y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacer tal cosa con mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha ungido. Entonces David contuvo a sus hombres y no le permitió que mataran a Saúl. O sea, que habían pasado años y Saúl quería matar a David. David tuvo la oportunidad y, ¿sabes? No lo hizo. No lo hizo y dijo, no debo tocar.
a un ungido de Dios. David reconoció que Saúl era ese ungido por Dios y se detuvo a hacerle daño. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Sabes? Cuando un pastor, cuando un líder, cuando una autoridad nos exhorta y nos está diciendo, ¿sabes qué? Estás haciendo malas cosas. Muchas veces nosotros, cuando estamos en ese proceso de disciplina, en algunos de los casos, ¿cómo actuamos? O sea, o nos enojamos, nos ofendemos, ya no regresamos a la iglesia. Ay, mira cómo me está tratando, ¿sabes? Aquí, ¿qué es lo que hace? Saúl era la autoridad. Y fue la autoridad, era la autoridad de David. Y él dijo, no, yo no puedo tocar a un ungido, aunque me esté persiguiendo, aunque me esté haciendo la vida imposible, no. ¿Por qué? Porque David sabía que no debería de atacar a un ungido. Esto también que nos enseña. Esto nos enseña que no podemos, de verdad, ni siquiera a veces tenemos que honrar y respetar a nuestras autoridades. Entonces, ¿o qué es lo cómo nosotros entramos? Entramos en crítica cuando las cosas que hacen nuestras autoridades espirituales no nos gustan, o entramos en queja, o estamos que, ay, mira, es que no sabe cómo hacen las cosas. Pues bueno, si tú las haces mejor que esta persona, pues, híjole, es que de verdad no podemos nosotros no podemos juzgar, no podemos, es más, tenemos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros actuamos? Pensamos que nosotros o que ellos harían mejor las cosas, que yo haría mejor las cosas que esta persona. Y sabes, no debería de ser así. Esto no debería de ser así. Aquí vemos la actitud de David. Cómo David dijo, ¿sabes qué? No. Aquí hay otra porción de la Biblia que también nos enseña la actitud de David. Simei maldice a David. Este hombre se topa con David y lo empieza a maldecir. Esto sucedió, para darles un contexto, antes de que Absalón empezara la guerra entre Absalón y David. Y Absalón ya estaba incluso fuera de la ciudad de Jerusalén y, y él estaba ya escuchando a la gente, los consejos y todo esto. Y esto es lo que dice, fíjate, David estaba ya fuera de la ciudad, pero se topa con esta persona y le dice, el Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te va a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. ¿Cómo es posible? Fíjate lo que le contestan. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjame ir y cortarle la cabeza. Esto es lo que dice su comandante. Y mira la reacción de David. David le dijo, no. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? O sea, aquí está maldiciendo a David el hombre, los soldados lo quieren matar y David les dice, ¿quiénes son ustedes? ¿No? Para opinar. O sea, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? O sea, cállense, prácticamente cállense. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces David le dijo a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todos los motivos para hacerlo? Y fíjate lo que dijo, déjenlo en paz y permitan que me maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea cuán injusticia me han tratado y me bendiga a causa de sus maldiciones que el día de hoy sufrí. Aquí seguimos viendo cómo el rey David, ajá, o sea, le siguen pagando mal y él sigue pagando con bien, ¿no? O sea, y mal y bien, y mal y bien, ¿no? Aquí vemos cómo responde a estas maldiciones. Claramente leemos que David está defendiendo a este hombre. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos está maldiciendo, cuando están hablando mal de nosotros? ¿Cómo respondemos a esos insultos, a esas ofensas, a esa altanería? Porque fíjate lo que dice Jeremías 17:9, del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Aquí hay dos puntos importantes. Fíjate cómo dirige la vida. Existe el corazón perverso
y dice que es engañoso, que el Señor es el que prueba el corazón para dar el camino. O sea, según nosotros actuemos, es lo que nosotros vamos a recibir. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Dios está dejando bien en claro que pecamos por un asunto del corazón. El corazón está inclinado al pecado desde el momento que nacemos. La rutina nos hace muchas veces, ¿no? Distraernos de todo esto y podríamos perder el interés, pero tenemos la habilidad de decidir si retomamos el camino y continuar en el pecado o permitirle a Dios que nos ayude a resistir y salir adelante de todo esto. O sea, prácticamente lo que nosotros vivimos tiene que ver mucho la consecuencia con lo que hay en nuestro corazón. Entonces, muchas veces en el punto 2, puse muchas veces nos preguntamos por qué estamos viviendo cierta circunstancia difícil o dolorosa y este versículo señala para dar el camino a cada uno según, o sea, para dar a cada uno según su camino, o sea, según lo que nosotros hacemos, según el fruto de nuestras obras. Recuerda que lo que castiga es el pecado, no es Dios. Es la siembra, es lo que nosotros estamos sembrando, es lo que nosotros estamos recibiendo. Si nosotros estamos sembrando amor, vas a recibir amor. Si estás sembrando odio, odio. Si estás sembrando discordia y pleito, pues discordia, pleito, separación, división y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, aquí nos está diciendo prácticamente lo que nosotros necesitamos cuidar es lo que hay en nuestro corazón, alejarnos del chisme, de la contienda. O sea, no podemos sembrar duda y pedir que nos den confianza, sembrar incredulidad y querer recibir fidelidad o infidelidad, ¿no? Generar problemas, chismes, contienda y querer vivir en paz. O sea, no funciona así. Entonces, la respuesta a esto, ¿cuál es? Es realmente la condición del corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Cuando en nuestro corazón hay dolor, hay enojo, hay envidia, hay resentimiento, hay falta de perdón, es lógico que haya un corazón duro. Entonces, la transformación de nuestro corazón es nuestra responsabilidad y únicamente es responsabilidad de nosotros. Solo las oraciones a uno mismo, yo por eso siempre les digo, ora, ora por ti, ora por tu corazón, ora por tus emociones, ora por tus sentimientos, ora, necesitamos orar por nosotros mismos. Y entonces nosotros en la oración vamos a ir estando limpiando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo al Espíritu de Dios que lo haga. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. Una de las claves más importantes que nosotros tenemos es reconocer nuestra actitud, reconocer que nos estamos equivocando, reconocer que estamos mal, reconocer que necesitamos a Dios para ser transformados. Ajá. Lo que realmente restaura un corazón es el reconocimiento y es el perdón. Es permitirle al Espíritu de Dios que transforme nuestra mente y nuestra actitud como está escrito. En Efesios 4, versículo 23, permítele, deja al Espíritu Santo de Dios que te transforme la mente y la actitud. Tal vez la gente que no conoce a Cristo podría ser una locura lo que yo estoy hablando, pero yo tengo años viviendo esto, por eso es que hoy lo puedo bajar a ti y lo puedo decir, sabes que yo he vivido una transformación en mi corazón, yo he salido de verdad mucho tiempo, mi boca hablaba maldición, hablaba muerte, hablaba ruina, hablaba cosas horribles. Y sabes, el Señor ha transformado mi corazón, ha transformado mi modo de hablar. Y como lo hemos visto en clases anteriores, para que la boca abra vida, no necesitas cambiar tu vocabulario, necesitas transformar el corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros no limpiamos el corazón, nuestra boca no va a cambiar. Entonces, de lo que te esté dominando, ¿sabes qué, Señor? Yo he muerto todo el pecado. Yo morí juntamente con Cristo.
Ajá, las cosas viejas ya pasaron y aceptar la nueva persona que somos de Cristo, que es ese Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que generar esos cambios, ¿cómo? A través de reconocerlos, a través del perdón, a través de la intimidad con Dios, a través de decirle, Señor, si aquí estoy, crea en mí, Señor, un corazón limpio, un espíritu nuevo, ¿no? Entonces, esto es una clave importante de cómo nosotros generar corazones limpios y rectos delante de Dios. David nos muestra cómo guardar nuestro corazón. Y aquí puse unos puntos importantes, y es, confía en Dios. Fíjate cómo nosotros podemos guardar nuestro corazón. Esto está precioso, precioso, precioso. A ver, déjame verlo. Ok, dice, confío en Dios. ¿Sabes? David confiaba plenamente en Dios. Y muchas veces nosotros necesitamos confiar en Él. No es confiar en nosotros mismos, no es confiar en nuestros planes, es confiar en Dios. En Proverbios 3, del 6 al 8 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino para tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Creer en todo, con todo el corazón, ¿sabes? Cuando David confiaba en Dios, y esa era una parte que David hacía para tener ese corazón limpio delante de Dios, ese corazón puro delante de Dios. Y este es uno de los puntos que nosotros necesitamos crear en nuestra vida. Esa confianza en Dios de que sabes que, Señor, gracias porque tus promesas son en el sí y en el amén para los que te aman. Gracias, Señor, porque hoy yo veo tal vez que todo está hecho un desorden, que no tiene forma. Hoy yo puedo ver dolor, puedo ver, no sé, tristeza, puedo ver depresión, puedo ver sufrimiento. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que para los que están en Cristo todo obra para bien. Y yo confío en esa obra de redención. Y sabes, cuando nosotros estamos cambiando esto, empiezan a suceder cosas dentro de nosotros. Otro punto, confía en el poder de Dios. Y esto viene en 1 Samuel 17:45. ¿Cuándo es? Cuando David se enfrenta a Goliat. Muchas veces nosotros tenemos gigantes tremendos en nuestra vida. Y yo no sé, tal vez ese gigante se pueda llamar enfermedad, tal vez se pueda llamar escasez, tal vez se pueda llamar un divorcio, una separación, tal vez se pueda llamar que la partida de una persona con el Señor. No sé qué se pueda llamar todo esto. Pero David, se enfrentó con esos gigantes. Y fíjate lo que dice en 1 Samuel 17. Tú vienes contra mí, contra espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. David, fíjate, estaba él a punto de pelear con Goliat. Esto es fe, escucha esto porque esto es fe. Este versículo, si nosotros lo estudiamos, David no estaba peleando todavía. David iba a la batalla para pelear a Goliat. Y podría ser que Goliat, más o menos para darnos una idea, era un gigante que podría medir más de 280, podría ser que medía. Y David, pues era un pequeñuelo, no sé, tal vez de 1,60. Entonces, imagínense, él no tenía miedo. ¿Por qué? Porque él confiaba en el poder de Dios. Nosotros necesitamos confiar en el poder de Dios cuando estemos enfrente de nuestros gigantes. ¿Y cómo actuó David en esto? Y dijo, yo vengo, aquí está hablando fe. Y dice, en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Sabes? Aquí David ya estaba exaltando y estaba dando alabanza y estaba dando gloria y estaba dando victoria al nombre de nuestro Señor. Y él estaba peleando con el creer en el poder de Dios, con confiar en el poder de Dios. Pero, ¿sabes?
también estaba diciéndolo con su boca. Acuérdate que en nuestra boca está el poder para bendecir, el poder para maldecir, el poder, para profetizar. Y David estaba haciendo esto en esta porción de la escritura. Otra cosa importante que hizo fue confió en el plan. O sea, David pensaba en Dios, no pensaba en lo suyo. La ascensión al trono, imagínate, David fue muy paciente y muchas veces a nosotros nos falta esa paciencia. David fue ungido cuando era un joven, porque él era pastor de ovejas y él era muy joven cuando fue ungido y David tuvo que esperar. David tuvo que esperar años, pacientemente para que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Y el tiempo llegó tarde o temprano, porque David tomó el trono a los 30 años. O sea, imagínate, ese tiempo él lo pasó esperando. Y muchas veces nosotros queremos que las cosas sean rápidas, que las cosas sean ya veloz y nos desesperamos y oye Señor, ya, y cuándo, y no sé qué, sabes, necesitamos esperar en Él. Y una de las dones del Espíritu, ¿cuál es? Es la paciencia. Sabes, si tú no puedes esperar y te impacientas, necesitamos esa paciencia que viene en Gálatas 5:22, que dice que los dones del Espíritu es esa paciencia. ¿Sabes por qué nos impacientamos y queremos todo rápido? Primero porque vivimos en un mundo aceleradísimo y no sabemos esperar en Dios. Y David sabía esperar en Dios. Y esa fue otra de las razones en que no permitió que entrara el afán a su vida, que entrara la preocupación, que entraran todas estas cosas, sino él esperó pacientemente en Dios. Y es lo que acabo de leer en el versículo. Entonces, es importante que nosotros confiemos en Dios, confiemos en su poder y esperemos pacientemente. Y fíjate lo que dice el versículo, el Salmo 27:4. Aguarda a Jehová, esfuérzate y alinea tu corazón y espera en Jehová. Esto es lo que dice el Salmo 27, versículo 14. En Hebreos 11 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces necesitamos esa fe, ¿sabes? Para creer que Dios está obrando, aunque nosotros no veamos nada. Aunque nosotros veamos todo desordenado, todo hecho un caos, ¿sabes? Dios es fiel y Él está obrando en medio del caos, del desorden. Se mantuvo firme en sus convicciones. ¿Sabes? Tú y yo, para mantener un corazón limpio, necesitamos mantenernos firmes en nuestras convicciones. No tuvo un cambio de parecer. Hoy sí, mañana no. Y nosotros cambiamos de opinión y cambiamos de planes y todo. Pero fíjate, en el campamento de Sif, en 1 Samuel 26, versículo 9, 3,000 soldados llamó Saúl para matar a David. Esta es la segunda oportunidad que David tuvo para matar a Saúl. ¿Y sabes por qué? La primera, que les conté arriba, Saúl estaba haciendo del baño. Y la segunda oportunidad, Saúl estaba dormido. Y tuvo dos oportunidades. Y David no lo mató. Y David dijo, no lo mates, les dijo a ellos. ¿Quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? El Señor me libre de matar al que ha ungido, pero toma su lanza y su jarra de agua que está junto a su cabeza y vámonos. Muchas veces nos falta tener esa firmeza y esa convicción en las cosas que nosotros hacemos. David se mantuvo firme, las dos ocasiones se mantuvo firme y dijo, es el ungido de Dios, no lo voy a matar, no voy a cambiar de opinión. Y cualquiera hubiera dicho, ya tengo una segunda oportunidad, la voy a aprovechar. No, cuando esas oportunidades se dan y son contrarias a la palabra de Dios, no podemos operar nosotros.
Guarda tu corazón de hacerte mal a ti mismo. Y sabes, necesitamos permanecer firme en lo que Él nos está diciendo. ¿Sabes qué? Guarda tu corazón, pórtate bien, no robes, no engañes, no hagas. Tal vez matar, dices matar, pues sí, pero nosotros no matamos. Sí, pero ¿qué tal los sueños de la gente? ¿Qué tal las ilusiones de la gente? ¿Qué tal, o sea, sí, o sea, tal vez a otro nivel, a otro grado, pero sabes, David se mantuvo firme. Y nosotros necesitamos mantenernos firmes, el permanecer en las cosas. Cuando nosotros no podemos, ¿sabes qué, Señor? Entra tú. Sabemos bien que lo que no podemos hacer, no lo vamos a hacer cuando se presente otra oportunidad. O sea, al contrario, si esto no es conforme a lo que Dios dice, ¡fum! Vámonos. ¿Por qué? Porque esa oportunidad se puede convertir en una puerta abierta que le puede dar la oportunidad a Satanás de obrar en nuestra vida. Se puede convertir en una trampa, se puede convertir en una tentación. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos firmes en nuestras convicciones, en hacer siempre lo correcto delante de Dios. Paso 4. Servir a Dios requiere firmeza. Hay muchos gigantes que tenemos que confrontar con la confianza en el poder de Dios y no en el nuestro. Hay cosas que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza, pero está Dios, está su poder, están sus promesas que nos pueden ayudar. En 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo al Señor no es en vano. ¿Sabes? David tuvo una vida y toda la vida de Dios estuvo, toda la vida de David estuvo al servicio de Dios. Y sabes una cosa, David era un varón valiente, era un varón esforzado. Y sabes, él nos está diciendo, necesitamos ser valientes, esforzados, firmes, inconmovibles. Servirle a Dios con un corazón correcto, con ese Dios, con ese corazón de, ¿sabes qué, Señor? Sí, y todo eso, sí, aquí estoy, Señor, soy ese instrumento útil para ti, Señor, utiliza mi vida, ¿sabes? Todo eso, el servir a Dios, el estar firmes en seguir en su obra, el hacer las cosas por amor, sea lo que sea, hacerlo con amor, cuando para Dios. Y eso va a mantener nuestro corazón limpio y puro. Habrá muchas ocasiones en las que nos será muy difícil entender nuestro proceso. A veces parece que Dios está en silencio, que nosotros estamos orando y que Dios no responde. O parece que nosotros estamos haciendo cosas y todo se está volteando. Pero en esa espera del cumplimiento de las promesas de Dios, estamos formando, o sea, se está formando nuestro carácter, se está formando nuestro carácter o estamos creciendo espiritualmente. O sea, acuérdate, Dios no nos pide mucho, Dios nos pide todo nos pide. Entonces, si estamos en ese proceso donde Dios está en silencio, donde vemos que las cosas no se mueven, donde todo está tranquilo y están pasando los días y tal vez los meses y las cosas no están caminando, ¿sabes? Hay algo que el Señor está trabajando y probablemente puede ser nuestro carácter. Y el carácter es una condición de cómo está el corazón. Entonces, aquí tenemos que ponernos, si estás en una prueba y no le ves el avance, hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué necesito cambiar de mi carácter? ¿O qué es lo que necesito aprender de esto? Entonces, muchas veces nosotros estamos parados en ese proceso porque no hemos aprendido o no estamos creciendo en nuestro carácter. Porque Jeremías 18, versículo 1 lo dice, que nosotros somos barro en sus manos. Y sabes, el barro necesita agua para que el barro se amolde. Ajá. Y si nosotros somos el barro y el Espíritu de Dios es el agua, entonces imagínate, claro que nos podemos amoldar. ¿Y sabes qué, Espíritu de Dios? ¿Qué necesito aprender? Ayúdame, yo soy ese barro en tus manos, fórmame, hazme nuevo, porque ¿qué es lo que dice Jeremías? Y ¡pum! Él tira el barro
Y si él tira el barro, pues el alfarero lo vuelve a levantar y forma algo hermoso. Entonces, ¿sabes? A veces esos golpes, ¿no? Dice Pablo que aprendamos de él, que aprendamos de él para no sufrir, para no pasar por esos procesos. Pero ¿sabes una cosa? Es necesario que nosotros preguntemos, Espíritu de Dios, ¿qué está pasando con mi carácter? ¿Qué está pasando con mi crecimiento? Yo quiero, dile, Señor, yo quiero ser ese barro en tus manos para que nuestro corazón no se endurezca, para que nosotros podamos tener un corazón limpio. Ajá, otro punto. Comenzar con creer que nuestros pecados ya han sido perdonados y borrados. ¿Sabes? Esto es bien importante para nosotros poder crear en nosotros un corazón limpio, un corazón puro. Nosotros es necesario vivir como hijos perdonados. Es necesario entender que Jesucristo murió por nosotros y que Él pagó todos los pecados. Hace unos días estudiaba Isaías 53 y 54 y quiero contarte lo que vino a mi corazón. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que Él estaba desfigurado totalmente, que Él estaba molido, que no había en Él hermosura. Ajá. Y, y esto de verdad me hizo meditar y me hizo pensar en esto. Muchas veces, las enfermedades que se están generando dentro de nuestro cuerpo malforman. Por ejemplo, un tumor, cuando un tumor se forma, pues malforma adentro y luego a veces hasta se llega a notar, ¿no? Hay gente que con esta enfermedad del elefante, no sé, y que se les ve así la cara fea, y malforme y todo esto, ¿sabes? Del mismo modo, cuando Jesús cargó con todas las enfermedades, él le dieron 39 latigazos y en esos 39 latigazos venía científicamente cada una de las raíces de las enfermedades. Y él estaba desfigurado porque dice que en él no había hermosura, que él estaba totalmente así. ¿Sabes por qué? Porque también todas esas enfermedades las resolvió en la cruz a través del perdón. Enfermedades del alma, enfermedades emocionales. Él resolvió todo eso. Entonces, ¿sabes? Él cargó con toda la enfermedad, no importa si es física o si es espiritual o si es del alma. Él cargó con todo esto. ¿Y sabes qué es lo que nos libera? El perdón. El perdón. Y muchas veces para nosotros es totalmente difícil vivir como hijos perdonados. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos culpando y nos estamos culpando y estamos echándole más vinagre a la herida y esto no puede ser así. Necesitamos aceptar que Dios nos ha perdonado. En el Salmo 103, versículo 4 dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Es hermoso ver cómo primero él dice, él perdona todos mis pecados y por consiguiente dice, sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte. ¿Podemos hablar de la muerte espiritual? Claro que sí. Y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de buenas cosas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Necesitamos aprender a vivir como perdonados. No más culpa en nuestra vida, no más condena. Y este es algo que el pastor habló el domingo. Y sabes, cuando nosotros aprendemos a vivir como perdonados, se tiene que acabar en nuestra vida la condena a la culpa. Y David, si algo sabía hacer, era vivir como perdonado. Porque una de las actitudes del rey, ¿cuál era? Era ir siempre, siempre a pedirle perdón a Dios. Era siempre ir y postrarse y cantar alabanza y glorificar al Señor y arrepentirse y tener un corazón humilde. Y sabes, esto lo genera el perdón en nuestra vida. ¿Y qué genera el perdón en nuestra vida? Pues sana todas nuestras enfermedades, ¿no? Nos hace un corazón nuevo, ¿sabes? El perdón también cierra las puertas. Tengo una clase tremenda, si gustas la comparto contigo, de lo que es el perdón. ¿Cómo el perdón es el amor a nosotros mismos?
más grande que pueda existir el amor a uno mismo. Entonces necesitamos recibir el perdón de Jesucristo porque Él dice, confiesa tus pecados y Dios es fiel en perdonarlos. La confesión de nuestros pecados es esa confesión que sabes que va a traer libertad. Porque Él también dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿No? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a vivir como perdonados. ¿Sabes cómo puedes practicar esto? Yo lo practiqué mucho tiempo y es hermoso practicarlo esto. Por cualquier cosa en que pase, di, perdóname a tus hijos. Oye, que se te cayó esto. Oye, ay, perdón. Oye, que hice esto mal. Ay, perdón, me equivoqué. Oye, esto, ay, perdón. Y sabes, cuando la gente que está a tu alrededor empieza a escuchar que estás pidiendo perdón, ajá, la gente te va a empezar a pedir perdón y tú vas a empezar a recibir el perdón. Y sabes, vas a enseñar y vas a empezar a recibir el perdón. Entonces, esto es precioso. Yo te comparto esto porque esto es algo que yo he hecho en mi vida y ha traído muchísimo, muchísimo fruto. ¿Ok? Y para terminar la clase de hoy, Hebreos 10:22. Escucha qué hermoso está esto, por favor. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Este versículo es hermoso, hermoso. ¿Dónde está la culpa? Este versículo dice que en la conciencia. Nuestra conciencia ha sido rociada con la sangre de Cristo, al fin de purificarnos. ¿Ves por qué el pueblo sufre por falta de conocimiento? ¿De dónde viene toda la culpa? De nuestra mente, de nuestros pensamientos. Entonces, ¿sabes qué? Si hay culpa, pues ha sido lavada mi conciencia con la sangre de Cristo. Estoy purificada, mi cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y sabes, cuando nosotros empezamos a recibir esto, empiezan a suceder cambios en nuestra vida. Nuestro corazón se va a empezar, ¿sabes? A, a limpiar, se va a empezar a purificar. Va a llegar en un momento en nuestra vida que va a ser más fácil perdonar, pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuáles son las instrucciones. Esto que hoy te compartí hoy es lo que David hacía. Es lo que David hacía. Y este estudio está tremendo, tremendo, tremendo. Y la semana siguiente vamos a seguir con este tema porque la verdad me encantó este tema. Y lo más importante es esto. Proponte, proponte en el nombre de Jesús a vivir orando, orando, orando por tu corazón, por tus emociones, por tus sentimientos. Pídele a Dios que limpie tu corazón de todo daño, de todo enojo, de todo lo que hay en él, que lo limpie de toda traición, como se llame, pídelo que lo limpie, pero empieza. ¿Sabes dónde vas a empezar a ver los cambios? Cuando empieces a recibir el perdón y empieces a vivir como perdonados, perdonados que somos en Cristo, porque Él dijo que Él cargó sobre sí todo el pecado. O sea, todo el pecado fue sobre de Él. A causa de que todo el pecado estaba sobre de Él estaba desfigurado. O sea, él estaba desfigurado porque todo el pecado cayó sobre él. Entonces tenemos muchísimo que trabajar, tenemos muchísimo que aprender. ¿Sabes? Amo este tema porque este tema yo de verdad he tenido una transformación en mi carácter, en mi vida, en mi modo de pensar. Y por eso es que yo comparto esto contigo. Yo te pido que lleves esto a la práctica, que nosotros seamos hacedores de su palabra. No podemos conformarnos, ¿sabes? Con simplemente oír. Necesitamos de verdad ser esos hacedores y tener esa pasión por Cristo y decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo, ese corazón, Señor, que sea receptible a ti, ¿no? ¿Por qué?
Porque nosotros sabemos que cuando hay falta de perdón, se endurece el corazón. Y Dios trabaja en el corazón, pero el diablo usa las emociones. Entonces necesitamos cuidar nuestras emociones, porque las emociones nos alteran, nos maldicen y saben, todo esto nos quita paz. Todo esto nos quita paz. Entonces es importante que nosotros estemos conscientes, ¿sabes? De que Dios quiere de nosotros un corazón limpio, un corazón puro. Y que ese corazón lo podemos ir generando, lo podemos ir lavando a través de reconocer, a través de la oración, a través del perdón, a través de hacer lo correcto delante de Dios. ¿Cómo lo mantenemos? Haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto. La verdad que a veces veo esto y digo, wow, Señor, gracias, gracias por todo lo que haces, por este entendimiento, por esta revelación, ¿no? Y la verdad que pido al Espíritu de Dios que este material sea de gran bendición para tu vida, que este material te transforme en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra hablada en nuestra vida. Gracias, Señor, por enseñarnos estas cosas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y que si estamos en medio de una tempestad peleando junto a un gigante, Padre, tú eres el que has vencido, Señor. Nosotros confiamos. Confiamos que con tu poder, con tu espíritu, nosotros somos más que vencedores por medio del que venció. Yo oro esta noche, Señor, por cada una de las personas que me están escuchando y te pido, Señor, que traigas a su vida, Señor, esa paz, ese contentamiento, ese amor, esa sabiduría, conocimiento, discernimiento, Señor, a sus vidas. Yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, transformándonos, Señor, ese corazón de piedra, que sea transformado en un corazón de carne, porque así lo dejaste escrito, que tú pondrás en nosotros un corazón de carne, que tú serás nuestro Dios y que tú, Señor, harás que nosotros, Señor, crezcamos. Tu palabra dice que cerca de ti podemos crecer, que separados de ti todo es inútil, Señor. Y creemos, Señor, que tú haces una obra maravillosa en nuestra vida. Yo bendigo a cada una de las personas que están conectadas, que van a ver esto. Y yo sé, precioso Espíritu de Dios, que tú tienes planes hermosos para nosotros. Gracias por la redención, gracias por la vida, gracias por el perdón, Señor, por haber cargado con todos nuestros pecados. Hoy vivimos como perdonados en ti. Gracias por esa libertad, Señor, que el perdón nos trae. Gracias, precioso, por cada persona que nos está escuchando. Yo bendigo a toda su familia y declaro que todo lo que necesitan, todas sus necesidades, tanto espirituales como físicas, como económicas, Señor, están suplidas por ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a los que se conectaron por Facebook. Nos vemos la próxima semana. Sigue este tema, está precioso. Te pido que el próximo sábado, perdón, martes, nos acompañes. Fabi, te amo, hermosa. Un abrazo, corazón, te quiero mucho. Gracias, muchas gracias a Facebook. Y bueno, nos despedimos de YouTube.